Hola Coco, ¿cómo te va? Te habla Fernando Rossi desde el Local 1, centro de Córdoba, Argentina. ¿Cómo están las cosas en Igualada, Barcelona, Cataluña, España? Hola, Fernando. Eh, Se te va perdiendo un poquito la secuencia de las ciudades. Me confundí porque Estamos bien. cambié el centro, cambié el Local 1 y ya se me trastocó la... se me- Bueno, estamos muy bien, gracias a Dios. Estamos pasando bastante calor en estas fechas. Por lo demás, todo bien, todo en Bien. marcha. Bueno, el tema de hoy que te convocaba, Coco, era para hablar un poco acerca de la problemática que estamos teniendo en el deporte en general y bueno, aquí seguramente en Argentina, en la ciudad de Córdoba, que es el tema del abandono de nuestros deportistas, ¿no? La situación de que abandonan. El otro día conversaba con el secretario de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Ligorria, y me contaba, bueno, que había una alta tasa de deserción en el deporte de los más chiquitos aquí en la ciudad de Córdoba, que era una preocupación sobre la cual la municipalidad estaba trabajando, eso por un lado, y por el otro, bueno, que esta semana nos dimos con la pileta de agua fría que renunció, ya deja de competir profesionalmente Delfina Pignatello, ¿no? Una nadadora con un enorme potencial, ya que recién tiene 22 años y bueno, lo poco que logró este, estar en las altas competencias, logró resultados impresionantes. Luego la pandemia, como a muchos, le frustró bastante la carrera, ¿no? Aún así llegó a Tokio, pero bueno, le hizo bastante, le coartó bastante las posibilidades, ¿no? Y yéndose la pandemia, había una muy buena expectativa para con ella, ¿no? Hacia adelante. Lamentablemente, según ella dice, por motivos de vida, ¿no? De decidir eh, poder desarrollar nuevas actividades, dice que había dejado a un lado la natación profesional. Entonces, bueno, yo me pregunto poco si no estaría bueno que vayamos, que si continuemos con esta idea de empezar a crear herramientas o metodologías que nos permitan a los entrenadores, a los educadores, a los padres, a ver de prevenir, ¿no? El abandono de los deportistas. Bueno, desde luego que es un tema muy interesante para tratar y poderlo hablar porque el tema del abandono en el deporte es un tema recurrente en muchos países, en todas las sociedades. Comienza a haber preocupación cuando hay deserción, llámese deserción escolar o en este caso deportiva, ¿no? Y son muchos los motivos que se pueden poner bajo el foco de análisis para poder extraer algunas conclusiones que nunca son de todo concluyentes, valga la redundancia, ¿no? Porque hay que analizar cuál es el ámbito en el que nos vamos a referir para tratar el abandono del deporte, en este caso de forma diferente. No es lo mismo eh, el abandono del deporte de base de niños y niñas que tienen edad entre, yo qué sé, 15 y 20 años y que no están en el ámbito profesional y que están en el ámbito de la recreación y de la salud. Pero sin embargo se producen abandono de la práctica deportiva y eso requiere un análisis distinto de aquel que abandona el deporte siendo profesional o siendo deportista de élite con un gran potencial como el de la Delfina y con medallas colgadas ya en el cuello, en el cuello y, y, que le han llevado a tomar una decisión. Evidentemente, ese análisis en esta deportista podría ponerse en el haber de la decisión de esta deportista la pandemia. Tú has nombrado la pandemia y realmente
muchas federaciones, muchos países no han cuidado a estos deportistas en periodos pandémicos. Ya de por sí la pandemia produjo en la población normal, general y mundial un estado de alerta, un estado de frustración, de temor y un estado de incertidumbre que a todos nosotros nos ha llevado a recapacitar y hacer replanteamientos de nuestro modus operandi, de nuestro día a día, de nuestra vida laboral, de nuestra vida profesional. Así que supongo yo que los deportistas que tenían ante sí el reto de unos Juegos Olímpicos, estos se suspenden, no solamente que se suspenden los Juegos Olímpicos, sino se suspenden todo tipo de competición, se suspenden todo tipo de entrenamiento y los deportistas se encuentran confinados ante la falta de herramientas por desconocimiento de los países a nivel sanitario, el temor grande que provocó la pandemia, el alto índice de mortalidad que provocó el virus, llevó a tomar precauciones muy serias. Y entre esas precauciones es no permitir a nadie salir de casa, y cuando digo nadie, sin contemplar las particularidades de cada uno. Seguramente si ahora nos tuviéramos que confinar de nuevo, las medidas serían otras, porque se pueden hacer las cosas de otras maneras. Pero con los datos que se tenían en ese momento, el pánico, el miedo a desbordar que tenían las unidades sanitarias de cada país, supongo que les llevaron a tomar medidas extremas. Y en esas medidas extremas cayeron, evidentemente, deportistas que, aunque son de élite, no son profesionales, puesto que no viven de ese deporte. Ya me gustaría saber cuánto recibió Delfina de subvención económica para aguantarse entrenando, siendo medallista o siendo promesa. Me gustaría saber cuánto puso la Federación Argentina de Natación, en este caso, ya que representaba a Argentina, para sostener el rendimiento no solamente de Delfina, sino de todo el equipo argentino de natación. Me gustaría saber qué tipo de ayudas psicológicas y de soporte técnico recibieron todos los deportistas que hoy podríamos llamar delfinas, ¿no? Porque hay muchas. Lo que pasa es que ahora esta chica que tiene el potencial de ser medallista en una especialidad donde Argentina no es, digamos, especialista a nivel internacional, y es una baja muy importante. Y seguramente ahora las federaciones, los gobiernos provinciales o los que gobiernan el deporte argentino estarán pensando, lo cual sería lo lógico, que estarían pensando qué medidas tomar ante situaciones de este tipo y para que no se vuelva a suceder, incluso recuperar a una deportista con el potencial que me acabas de decir. Por lo tanto, la deserción en el ámbito deportivo debe ser tratado diferente si es deserción de un número grande de población juvenil que de deportistas jóvenes en vías de alcanzar altas cotas de rendimiento a nivel mundial. Son distintos, porque las razones son muchas. La de la población general es una cuestión de política nacional de deporte municipal, por ejemplo. Es una cuestión de política de organización escolar en el ámbito deportivo escolar. Es una cuestión de soporte a la educación física escolar. Eso por un lado. Pero por el otro lado, los deportistas que ya han salido de digamos, de esa franja del deporte masivo y han pasado al siguiente escalafón, que es entrenar para rendir y no para divertirse,
y rendir para competir y competir para vivir de ese deporte, es una pirámide que no todas las federaciones lo cuidan y no todos los países someten a las federaciones a ese control de deportistas que realmente nos van a dar una medalla a nivel internacional. Y es una pena que la política deportiva no contemple estas situaciones. Seguramente, digo, desde la distancia y desde el desconocimiento total de las causas que llevaron reales, que llevaron a Delfina a abandonar la natación profesional, seguramente ha influido digamos, la desatención por parte de la federación. Porque un deportista que se siente no atendido, realmente se siente solo. Entran a valorarse cuestiones de frustración, de rabia, de querer hacer y no poder, de que nadie se acerque a su casa o una llamada por teléfono para poderle asesorar y poderle darle ese apoyo psicológico que todos los deportistas en esas circunstancias lo tienen. Yo he vivido un caso, no de abandono, pero sí de desatención en el ámbito del tenis, de algún tenista que yo entreno, que yo estoy entrenando, cuando el deportista se encuentra ante una situación conflictiva, llámese deportiva, llámese económica, llámese familiar o federativa, y no se siente atendido y asistido por el equipo de coaches, por la federación o por los estamentos que deberían cuidarlo, realmente provoca un sentimiento de rabia porque te sientes abandonado. Y a veces ese sentimiento de rabia te puede llevar a tomar decisiones como la de tirarlo todo por la borda y dejar de competir y abandonar el deporte. No olvidemos que los deportistas que no son de la categoría de futbolistas profesionales, que no ganan dinero para sustentar su vida, necesitan tener esa alternativa, ese plan B por si las cosas fallan en la carrera deportiva. Es difícil que un deportista lo apueste todo a su carrera deportista, a no ser que sea un futbolista profesional y futbolista de élite. Los futbolistas tienen tendencia a abandonarlo todo por el deporte, incluso no siendo profesionales. Los chicos suelen abandonar la escuela por ir a jugar al fútbol. Claro, tiene otro perfil. Tienen otro perfil, pero el que juega al básquet, el que juega al handball, el que juega al vóley, el que es ciclista, el que es nadador, el que es gimnasta, no va a abandonar los estudios por el deporte. Hará un paréntesis, pero no va a abandonar los estudios si es que está estudiando. Hará un paréntesis para dedicarse al deporte si el deporte le está brindando las expectativas que se ha hecho este deportista. Pero en cambio el futbolista sí, ¿no? Lo deja todo y apuesta todo. Incluso la familia, suelen haber grandes apoyos de la familia a los futbolistas jóvenes que son capaces de dejar de ir a la escuela para ir a entrenar. Y en ese sentido, todas las familias que tengan un futbolista en casa, no importa el nivel que tenga, enseguida están pensando en que tienen un futbolista profesional, cuando sabemos que es muy difícil llegar a la élite del fútbol, aunque sean muchos los que llegan, porque cada equipo tiene 22 jugadores, no son los 11 titulares. Puedes llegar a primera división sin necesidad de ser de Boca o de River, estar en otro equipo, pero en el fútbol se paga mucho dinero. Hay mucho dinero circulando en el fútbol, repartido en muchas divisiones, porque un jugador, al menos aquí en Europa, un jugador de segunda o tercera división ganan bastante dinero. Estoy hablando de fútbol incluso hasta regionales. Pero un deportista de élite de natación, si no se cuelgan medallas de oro en uno europeo, en un mundial, en un sudamericano o en un juego olímpico, no tiene la vida resuelta bajo ningún punto de vista, incluso así.
teniendo medallas de oro, incluso así no tienen la vida resuelta. Y por lo tanto, cuando pasan estos baches anímicos de dudas, como el de Delfina, habrá pensado, la pandemia me abrió los ojos, tengo que retomar mi vida privada y buscarme la vida porque la natación me va a dar satisfacciones deportivas, pero no me va a dar de comer cuando yo abandone la natación. Y es una pena que las federaciones no abran ese melón y empiecen a indagar cómo estimular, no solamente deportivamente, sino estimular económicamente a potenciales referentes de cada país. Me he extendido bastante en la respuesta y en el análisis, pero creo que el abandono del deporte en cualquier etapa tiene que valorarse desde distintas perspectivas. Como digo, la anímica es una de ellas, el sentirse asistido o desasistido puede ser otra de las razones, la frustración por no conseguir objetivos planteados a priori que no se consiguen, las expectativas generadas por un entorno, no por el propio deportista, sino por el entorno del deportista que generan expectativas, suelen ejercer de mucha presión sobre los deportistas, al punto de que al final, si no estás asistido psicológicamente, emocionalmente, pueden provocar decisiones de abandono. Lo dejo todo porque me estoy cansando ya de que todo el mundo me exija resultados, la federación me exige marcas para participar, la familia me exige, no me exige de forma taxativa, pero de forma subjetiva sí que ejercen esa presión. Yo creo que es así también en todos los deportistas no consagrados y que están en vía de consagración, hay como una expectativa suprema sobre esa persona, ¿no? Máxime cuando se tratan de deportes individuales, donde la presión es muy grande. Bueno, yo creo que acá en Argentina, Coco, me imagino yo que debe ser muy difícil como dirigente. No debe haber metodología ni herramientas todavía desarrolladas para, para poder aumentar la tasa de perseverancia de los deportistas en el deporte, ¿no? Y afrontar situaciones como esta, como fue el tema de la pandemia. Yo creo que es una materia que en algún momento debemos abordar, impulsarnos desde Córdoba Olímpica para quizás empezar a crear un laboratorio o algo o un equipo de diseño, digamos, que empiece a crear herramientas para atender estas situaciones y ponerlas al servicio de las federaciones, que como en esto generalmente tiene alto costo, digamos, es difícil que la afronte una sola federación por su cuenta, ¿no? No, tiene que ser, desde mi punto de vista, existen muchas herramientas que son posibles de activarlas. Pero adaptadas a la realidad argentina, Coco. No, Argentina tiene muchas herramientas, lo que pasa es que no las activa o no Pues, las quiere activar o da prioridades a otras cosas. De la misma manera que está subvencionando un colectivo de desocupados, porque de alguna manera lo está eso haciendo. en lo económico, pero yo hablo, sí, en lo No, económico, no, no, pero eso es una de las cosas, la parte económica. por Es eso. decir, yo no hablo de subvención solamente de dar un sueldo a un deportista. Yo me estoy refiriendo a que existen muchas herramientas que un gobierno tiene para ponerla en práctica y cuidar su población. De la misma manera, olvidémonos de la población de la población que está sin empleo y que están subvencionados. De la misma manera que puede subvencionar a una universidad un estudio de investigación, porque una universidad a veces necesita fondos que vengan del Estado para que pueda desarrollar un plan de investigación, de la misma manera que el Estado aplica fondos
para algún estudio de nuevas maneras de fertilizar un terreno, etcétera, etcétera, porque todo eso después revierte en riqueza para el país. ¿Por qué no generar un plan de desarrollo con recursos que todos los estados tienen para hacer una política deportiva con un sentido olímpico, con un sentido internacional? Es decir, Argentina, por ejemplo, brilla en los deportes porque sus deportistas se bancan la carrera. Son sus deportistas que deciden, con fondos propios, marcharse a Estados Unidos a entrenar o a Europa a competir. No hay. En el tenis, por ejemplo, pasa mucho. Muchos tenistas jóvenes de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, de cualquier provincia, no tienen manera de acudir a la Federación Cordobesa o la Federación, cualquier federación provincial y ni siquiera la Federación Argentina de Tenis para que les subvencione un viaje y poder competir en Brasil o en Chile o en Perú o en donde haya torneo para poder obtener puntos y entrar en el circuito internacional. Y llegar a un acuerdo que decir, bueno, si tú llegas al top 100 y ganas tanto dinero, deberías devolver de alguna manera las subvenciones que la federación te ayudó y te apoyó. Es decir, bueno, hay muchas formas, muchas fórmulas que se podrían estudiar. Pero ya no hablo del tenis, pero por ejemplo, deportistas como la natación, la gimnasia, el esgrima, todos esos deportes individuales que están olvidados y que solamente nos acordamos de ellos en una cita olímpica, están dejados de la mano de Dios y entrenan porque tienen una familia que les aguanta por detrás. Pero cuando estos deportistas alcanzan resultados interesantes a nivel internacional, son los políticos que primero acuden para sacarse una foto. Claro. Es una crítica que yo hago, es decir, haz una política deportiva y sale la foto en toda la foto que quiera. Pero si no tienes política deportiva y un deportista alcanza la élite por medios propios, que no venga después el Ministerio de Deporte a sacarse la foto. Porque el Ministerio de Deporte, me gustaría saber en qué tramo de su carrera le apoyó, le subvencionó, le facilitó las cosas. Son preguntas que deben contestar los políticos. Y hay herramientas, no es todo económico, hay herramientas de decir, bueno, vamos, hagamos, como tú has dicho, ¿no? Generemos un laboratorio deportivo. No hace falta porque ya están esos laboratorios, los hospitales los tienen. Los hospitales ya pueden hacer estudios de alto rendimiento, con índice de masa corporal, estudio del consumo máximo de oxígeno, estudios biomecánicos, ya hay en Córdoba y en Buenos Aires, hay esos centros, solo que hay que pagarlos. Y los deportistas no tienen fondos para pagar el alto coste de un estudio. ¿Por qué no lo subvencionan por ahí? O generar un plan de colaboración. Yo creo que hay herramientas. Lo que no hay es, desde mi punto de vista, la iniciativa política. Que agarre de la misma manera que pueden tomar la educación y reformar la educación, porque también es un elemento ideológico la educación en manos de los políticos, pero sí que le ponen horas al desarrollo de un currículum escolar, pero después no aportan los fondos para que esas escuelas funcionen adecuadamente y los profesores puedan desarrollar sus tareas correctamente. Yo soy de la idea que por ahí, más que el político, por ahí podría ser una tarea que le corresponda a la sociedad civil, que nos organicemos, que tomemos conciencia de la importancia que tiene el deporte, el deporte en todos los niveles y de todo tipo, que nos demos cuenta que el deporte nos beneficia a todos. O sea, el hecho que eso por un lado. Eso no cabe la menor duda de que la sociedad civil debe tomar cartas en el asunto
de que debe facilitar las cosas para la práctica de deporte, que ya no hace falta, estamos en el siglo Porque XXI, a punto de entrar, de terminar ya el primer cuarto de siglo en el 2025, y realmente no hace falta explicarle a nadie los beneficios del deporte. claro, eso, Parece mentira que hay que explicar eso todavía. exacto. Eso es una, Cae en un me, proceso en ese me aspecto. parece que es una burla a la inteligencia. Decía, aún todavía dudan de los beneficios de la actividad física en la población general. Bien, eso podría ser parte de la sociedad civil, pero resulta que si tú tienes esa base de la población general practicando actividades físicas, deporte, por una cuestión de salud, para que en el futuro no tenga que gastar dinero en hospitales geriátricos, porque están bien de salud, de 100 abuelos eh, irán 10 al hospital, pero los otros 90 estarán bien de salud, por lo tanto ya no has de invertir ahí en salud y aguantarlos desde ese punto de vista. Y después viene la otra parte, cuando un deportista va avanzando, va avanzando, va avanzando y se pone la camiseta de Argentina, representa un país, o la camiseta de una provincia representa una provincia. Sí, sí, o se convierte en un referente nacional o provincial que ayuda Eso mucho tiene, a salir adelante. eso tiene un coste, eso tiene un coste, se llama Un valor. cuota, valor de mercado. Sí, sí. Hoy está todo estudiado. ¿Cuál es el valor de mercado, por ejemplo, del Real Madrid y de Talleres de Córdoba? Obviamente son distintos. ¿Por qué? El valor de mercado lo da el tipo de competición y el dónde estás compitiendo. El valor de mercado de un deportista que representa a una provincia o a un país tiene un valor de mercado, y ese valor de mercado revierte en el país, porque el Comité Olímpico Argentino recibe dinero del Comité Olímpico Internacional según las medallas que gana. ¿Sí o no? No sabía. Qué bueno. Sí, sí. O sea, el Real Madrid, por ejemplo, por haber salido campeón de Europa, recibe no sé cuántos miles, no sé cuántos millones de euros por haber salido campeón de la UEFA. Es un premio, no es la copa, es un premio económico. Y además, eso es la cuota del valor que tiene el Real Madrid, porque después puedes vender los derechos de imagen de esos partidos. Un deportista individual tiene una cuota de pantalla en favor de un país. Imagínate que en los Juegos Olímpicos lo ve todo el planeta. Imagínate cuánto dura los 100 metros lisos, 10 segundos de atletismo, ¿no? Pero si tú tienes metido un deportista argentino entre los 8 finalistas, la cuota de pantalla de Argentina sube, porque habrá toda Argentina mirando esa final. La cantidad de dinero que se mueve, las televisiones, porque toda Argentina estará bien. Distinto es que sea la final de 1500 y no haya un solo argentino. Y los que verán esa final son los amantes del deporte, del atletismo en particular, pero no todos los argentinos. Pero si hay un argentino ahí en esa final, sí estarán todos los argentinos. Claro. Porque ya se encargará la televisión de mostrártelo por la televisión. Y todo el mundo estará pendiente. Si una semifinal o final de handball la juega Argentina con Brasil, es distinto para Argentina que la juegue Dinamarca con España. Por lo tanto, hay un valor, una cuota que es crematístico, es decir, es monetario. ¿Cuánto de eso revierte en el deportista? ¿Cuánto dinero de eso revierte en el deportista? En el fútbol lo sabemos porque le pagan un montón. En el básquet también. ¿Por qué le pagan mucho a los del básquet?
o a los del fútbol, porque están en la élite y porque dan cuota de pantalla. Pero ¿dónde juegan? ¿Juegan en Europa o en la NBA, los grandes? Los de vóley, ¿dónde juegan? La selección argentina de vóley. En Italia, Francia, aquí en España. ¿Cómo es la liga argentina de vóley, de handball, de hockey? Y están muy acotadas económicamente. Bueno, como todos. Porque aquí se pone dinero en el deporte, aquí se apoya al deportista. Por ejemplo, el equipo de hockey de Igualada, donde yo vivo, un pueblo de 40.000 habitantes, el club se llama Igualada Hockey Club. Y este club compite en la Liga Nacional. Por lo tanto, ya lleva el nombre Igualada a otro estamento, al Nacional. Y eso, la Municipalidad de Igualada paga al club por llevar su nombre. Si el club de la Igualada de hockey participa en una competición europea, ya sale del ámbito nacional y se sitúa en el ámbito europeo. Por lo tanto, el nombre de Igualada aparece por allí en Suiza, aparece por allí en Italia, aparece por allí en Portugal. Y por lo tanto, el ayuntamiento, la municipalidad de Igualada, subvenciona, paga al club. ¿Por qué? Porque lleva el nombre de la ciudad. Si el club del Igualada Hockey Club se llamara, yo qué sé, Bolígrafo Hockey Club, no lleva el nombre de Igualada. Por lo tanto, la municipalidad de Igualada no le daría ni una moneda. Claro. Pero aquí le ponen el nombre de la ciudad porque lo sponsorizan. En básquet, porque juega, por ejemplo, en básquet en un equipo de primera división, el Baskonia. El Baskonia es de una localidad. ¿Por qué se llama el Baskonia? Porque está subvencionado por un banco que se llama Baskonia. Y así con todo. El único que lleva su nombre son los grandes clubes porque por sí solos ya son marcas. El Real Madrid ya es una marca. Claro. No necesita anteponer otro nombre a su marca. Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. Porque llevan el nombre de la ciudad y están subvencionados. Y aquellos que no son muy fuertes le ponen el nombre del sponsor. ¿Quién sponsoriza? Una vez el Igualada el Igualada de hockey estaba sponsorizado por la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE. ¿Cómo se llamaba el equipo? ONCE Hockey Club. ¿Por qué? Porque recibía fondos. Quiero decir que hay fórmulas para digamos, para financiar, para apoyar, para generar conducta deportiva a nivel base. Solo es cuestión de mirar y todas las políticas necesitan un presupuesto. Hacer una política de escolarización necesita un presupuesto. Hacer una política de buena urbanización necesita un presupuesto. Llámese arreglo de las vías públicas, mejorar en el alumbrado o mejorar las líneas de buses. Necesita presupuesto. O sea, un político no se puede sentar en una mesa a reorganizar la urbanidad de una ciudad si no tiene un presupuesto. Porque si quiere hacer parquizar para poner espacios verdes, está bien, puede hacer una política de parquizar Córdoba. Bueno, necesita un presupuesto. Claro. ¿Cómo lo vas a parquizar? ¿Qué tipo de parquización vas a hacer? Y entonces ahí es donde se entra la parte presupuestaria. Si vas a hacer un plan de desarrollo deportivo a nivel masivo, siéntate, elabora el plan y sácale el presupuesto. Y después financieramente estudias cómo lo puedes financiar, pero tienes que hacer una política. No puedes primero buscar una financiación para algo que no tienes una política.
nosotros Córdoba Olímpica estamos haciendo una política de difusión de un proyecto. Más tarde, más temprano, tendremos que sentarnos para que se estudie presupuestariamente qué coste tiene para llevar a cabo este programa o este proyecto. Así es. Pero tenemos una política de difusión, estamos en esa fase de difusión, de golpear puertas y demás. Pero más tarde, más temprano, todas esas acciones que tú estás haciendo, al final, tienen un coste económico. Y ese coste económico ahora mismo lo estás soportando tú, o pocas personas. Y el deporte pasa lo mismo. Si no hay política estructurada en una vía de desarrollo del deporte municipal, deporte escolar, deporte provincial, deporte nacional, si no hay eso, no busque financiación para nada. Primero elabora el plan, las etapas y después busca la financiación. Es mi punto de vista. Igual me estoy equivocando, pero no soy político. Me parece excelente, Coco. La verdad que, bueno, hay mucho que se puede hacer. También en el boxeo, mira, te voy a presentar un periodista de boxeo. ¿Querés conocer un periodista especializado en boxeo? Encantado, encantado. Está exagerando, hice una entrevista nomás y dice que soy especialista. No, vos es que esa es otra rama muy interesante, Coco, realmente, porque para el tema de sacar a los chicos en los barrios, bueno, está Rubén Peralta trabajando que lo conoce, es la voz de Córdoba Olímpica. Y bueno, está desarrollando, y yo creo que el tema del boxeo, si bien es un deporte por ahí polémico, realmente es extraordinario, porque bien practicado permite canalizar las energías de los chicos y sería fantástico tener en cada barrio de la ciudad de Córdoba un gimnasio de boxeo, ¿no? Y realmente sería maravilloso. Así que bueno, vamos a ver. Toda esa sería una iniciativa privada, lo cual me está bien. Todas las iniciativas privadas después se transforman en iniciativas económicas, empresariales. Y cuando un deportista del ámbito del boxeo, la lucha o las artes marciales sale de un gimnasio de entidad privada y quiere trascender a otro nivel, necesita el apoyo de una federación. Y ahí es donde tiene que entrar en colaboración la federación con la entidad privada para decir, bueno, este chico para entrenar aquí, ¿cuánto le cuesta? ¿Qué necesita? ¿Tiene todos los medios? Y no. ¿Hay competiciones para que pueda desarrollarse competitivamente? Y no solamente estar boxeando con los mismos chicos del barrio todos los días. ¿Qué circuito de competición hay en el boxeo, en el tenis, en todo? O sea, ¿hay circuitos de competiciones provinciales? Supongo que en algunos deportes los hay, están bien organizados, orquestados y subvencionados y bien planificados, pero hay muchos otros deportes que no. Hay muchos otros deportes que no. Ojalá en cada barrio, o al menos en cada distrito, no sé cómo llamarle, barrio, en cada sección. Y Coco, ahí en Igualada, que es la capital europea del deporte, ¿no? Eso me había contado. Sí. Bueno, ya pasó eso, fue hace 2 años. ¿Cómo están organizados? Contanos un poquito algunos tips, digamos, de cómo está organizado el deporte, la práctica del deporte, el desarrollo del deporte. ¿Qué se hizo para lograr semejante título? Porque ser de toda Europa, estando en España, vos me dijeron que estuviera en Alemania, te creo, en Inglaterra, pero en España tampoco es fácil, ¿no? Bueno, supongo que aquí hay muchas voluntades políticas de por medio, ¿no? Primero, como en todos lados, hay que ver el color político que gobierna en un municipio, si ese color político es el mismo que gobierna en la comarca, digamos, y si es el mismo color político que más arriba está gobernando. Entonces, supongo
que si esa cadena se completa y son todos del mismo color político, todos hacen fuerza. O sea, no es lo mismo que Igualada esté gobernada yo qué sé, por un gobierno independentista y que la Diputación de Barcelona, que es de donde vienen los fondos, esté gobernado por el socialismo, que es la contra. Por lo tanto, supongo que ahí no habría, se cortaría esa línea de comunicación entre ambas entidades. En el caso de aquí, esa línea política está bien unida porque los que gobiernan en Igualada es el mismo color político que gobierna la Generalitat de Cataluña. Eso por un lado. Después está la voluntad política de presentarse como postulante para ser reconocido como la ciudad europea del deporte. Y para eso, te presenta, de la misma manera que te presenta para organizar un juego olímpico, tienes que llevar los avales. ¿Cuáles son tus avales? La organización municipal del deporte en Igualada creo que es excelente. ¿Por qué? Porque primero hay muchos clubes que compiten más allá de Igualada. El hockey es uno de ellos, el fútbol y el básquet. Está en la EVA, que digamos está tres escalones por debajo de primera división. Pero el hockey compite en primera división. Por lo tanto, ya tiene clubes importantes. Después tiene un club de atletismo, club de handball, club de bochas, club de ajedrez, club de ping-pong. Todos los clubes, todos los deportes están representados, algunos no, el esgrima no, ahora el bádminton. No, no es que tiene, digamos, un club donde se juega ajedrez, un club donde se practica atletismo, sino tiene un club de atletismo. Así es como me entendí. Es un club de atletismo. Un club de ajedrez. Y se llama Club Atlético Igualada. Claro. Club de ajedrez Igualada. Club Básquet Igualada. Interesante. O sea, todos llevan el nombre de Igualada. Por lo tanto, tiene el respaldo del municipio. Eso por un lado. Después, a nivel escolar se organizan se llaman en catalán Jocs Escolars, que son los juegos escolares. Una especie de, ¿te acuerdas de olimpiadas estudiantiles que solíamos hacer en su momento en Córdoba? Es algo parecido, no con ese espíritu competitivo que teníamos nosotros en aquel momento, que íbamos a las escuelas y competíamos contra otra escuela, y había una fase final en el envase de Río Tercero, que era la ilusión de toda la juventud, poder participar ahí, etcétera, etcétera. Todo eso se perdió, por cierto. Aquí está organizado. Y después, anualmente, el ayuntamiento, la municipalidad de Igualada, organiza un evento que les llama y otorga premios, se llaman los premios Neptú, los premios Neptuno. Hay una plaza aquí en Igualada del rey Neptú. Y entonces, ¿qué hace? Le da una estatuilla, un reconocimiento, como si fuese la fiesta del deporte en Córdoba, ¿no? Un reconocimiento a los deportistas locales, al de mayor proyección, al deportista más veterano, al que tuvo más logros a nivel internacional, al entrenador con proyección, al entrenador más joven, al que más hizo por el deporte. Después buscan a los profesores de educación física, le dan un reconocimiento, a los alumnos de las escuelas que los profesores de educación física nombran, les dan una estatuilla de reconocimiento como los mejores alumnos de la clase de educación física de todas las escuelas. No hacen una distinción, digamos, el alumno A, mejor alumno de toda Igualada. No, el alumno A y es paritario, es decir, tenemos que nominar a una chica y a un chico. Que casualmente esta semana pasada yo tuve que elegir de mis alumnos un chico y una chica de mi escuela, pero cada escuela hace lo mismo, de primaria y de secundaria. Por lo tanto, a nivel escolar están representados en esa fiesta, les nombran, les hacen un vídeo, les hacen una fiesta preciosa, se sienten identificados, se sienten partícipes y es como un honor.
Después se organizan muchos eventos populares aquí en Igualada, la carrera del esquiador, maratones populares, bueno, eventos por doquier, por doquier. Por lo tanto, Igualada, por ser un pueblo pequeño de 40.000 habitantes, tiene una hiperactividad deportiva bien liderada desde el Patronato Municipal de Deportes, porque eso es otra. El ayuntamiento, la municipalidad de Igualada tiene como una municipalidad pequeñita, para entendernos, aparte, que solo es de deporte, y eso se llama patronato de deporte. Es como la agencia Córdoba Deporte, ¿no? Pero estamos hablando de la agencia Córdoba Deporte, que es como un apéndice del gobierno, pero es de toda la provincia. Claro. Es de toda la provincia. Por ejemplo, es como si decirte que en Barrio Rosedal y aledaños, o yo qué sé, Naranjo y Rosedal y Barrio Ate, se juntaran y formaran un patronato de deportes para dirigir la actividad deportiva de esos 3 barrios nada más. Qué bien. Lo cual sería interesante que se pudiera impulsar desde la Municipalidad de Córdoba esos pequeños organismos de distrito, no sé cómo en Córdoba creo que se dividen aquí se dividen por comarcas, por municipios. Y allí como departamento, ¿no? Así existe el departamento Punilla, departamento, no, creo que es así, ¿no? En Córdoba. Pero entre barrios, por ejemplo, está por secciones, ¿no? La seccional 10ª, la 8ª, la 9ª, que incluye varios barrios, ¿no? Según las secciones, que tiene como un distrito policial, ¿no? Claro. En Villa Libertador es la 10ª, si no me equivoco. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque hay un volumen, hay un volumen de una población bastante importante, y ahí debería haber como una especie en Villa Libertador, por la cantidad de gente que hay, como una especie de pequeño ayuntamiento, de pequeña municipalidad ahí dentro, que vaya más allá del centro vecinal. Igual el centro vecinal es el que aglutina eso, ¿no? Pero dentro del centro vecinal debería existir un departamento o una delegación, departamento, una parte que trate el tema del deporte, de ese sector, de esa zona. Bueno, Coco, súper interesante, excelente. Esto da Y para... es largo para hablar, charlar, planificar y poder debatir con algún político, ¿por qué no? Vamos a, sí, vamos a empezar también a... Bueno, ya estamos en conversaciones con Ligorria, realmente muy interesante el proyecto que tiene, muy integral, muy abarcativo. Estamos bien encaminados, Coco, yo creo que estamos bien encaminados. Tenemos ahora fotógrafo oficial de Córdoba Olímpica, lo acabo de designar a nuestro compañero, a nuestro amigo, no sé si lo ubicas, nuestro fotógrafo oficial, que hay como primera tarea le encomendé que nos consiga el material de tu presentación del año 2016, que ya dentro de poco vamos a cumplir, ya vamos a cumplir 6 años ya, ¿Eh? A don Marco Tovares, va a ser el Marquito Tovares. fotógrafo, el Marquito, tuvimos un encuentro y va a ser el fotógrafo oficial de Córdoba Olímpica, porque bueno, una de las líneas de trabajo es empezar a ayudar a visibilizar, cosa que me ha movilizado mucho este abandono de Delfina, realmente, y me imagino cuántos habrá. Por eso digo, seguramente si empiezas a indagar, hay muchas delfinas por ahí. Debe haber muchas dando vueltas, entonces vamos a hacer un esfuerzo supremo para acelerar el tren un poco, la locomotora, que empieza a chirrear un poco las vías. Nos falta el tren bala, pero bueno, ya
ya lo vamos a conseguir en algún momento, pero vamos a hacer chirrar un poco porque realmente es una lástima total que no, y más en un deporte tan lindo como es que me toca tan de cerca como es la natación, ¿no? Así que Coco, bueno, la semana que viene, si te parece, vamos a darle otra vuelta de rosca a este tema. Si Sí, te parece, pensando ya también en los chiquitos, ¿no? En los semilleros, que me en decía los semilleros. 40% estaban abandonados. Y ahí 40%, podemos hablar de la importancia que tiene la familia en esos eso semilleros. mismo hablábamos, sí. Que eso hay que trabajarlo a nivel decía Medardo, trabajarlo a nivel familias, a nivel dirigentes barriales, a nivel, bueno, a nivel docente, los profes de educación física, sí. Ahí tenemos también un trabajo. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una etapa que aparentemente los profes de educación física no estamos o no están siendo muy considerados aquí en Córdoba, ¿no? Bueno, Tengo varias se quejas. les se les ha abandonado. Básicamente se los ha abandonado. Se sienten abandonados, sí, tal cual. A pesar de que, no sé, o sea, una incoherencia, porque por un lado tenemos el tremendo profesor de educación física que se ha convertido ya en una universidad con una infraestructura realmente hermosa y en un lugar, pero hermoso. Y, y por otro lado me dicen que los colegios, las escuelas, se ha reducido mucho la presencia del deporte y la práctica de la educación física y la consideración hacia los profes, ¿no? Es un problema mundial. Aquí pasa exactamente lo mismo. Es una lucha que en algunos lados, por ejemplo, sabemos que en Igualada la figura del profesor de educación física es importante, pero institucionalmente sigue siendo no corralada, pero Acotado. acotado y no considerado en el ámbito educativo como de la manera que se merece. Siendo que está demostrado ya por la neurociencia, por la pedagogía en sí, por la psicología, sin movimiento no hay aprendizaje. Totalmente. Y sin Totalmente. movimiento no hay aprendizaje de nada. Y además el deporte es una herramienta fundamental para complementar la educación en valores, en principios, en trabajo en equipo, en tantas cosas que necesitamos después para la vida laboral, la vida social y la vida comunitaria. Es realmente Básicamente es la única asignatura que puede facilitar así. el enfrentarse a un reto, el enfrentarse a la frustración de perder, de no poder saltar, de caerse y volverse a levantar, Perseverar, perseverar, solidario. de dar la mano al ganador, de dar la mano al perdedor. Eh, no hay otra asignatura en la escuela capaz de transmitir estas cosas. De vivenciar, vivenciar No en hay. entornos amigables, digamos. O Sí, entornos, sí, 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 una, incluso no amigable. O sí, la frustración también es un factor que solo ofrece la educación física poderlo trabajar. No hay más, o sea, no hay ninguna asignatura de aula que pueda trabajar estas cosas que estamos necesitando en esta sociedad. bueno, Necesitamos de eso más que matemáticos. desde Córdoba Olímpica vamos a continuar, vamos a reforzar, vamos a acelerar un poquito el tren, Coco. ¿Ah? Te agradezco muchísimo la verdad que brillante tu exposición. Se nota que estás en Europa, Coco. Muchas gracias. Se nota que estás en En otra, otra edición. digamos, los amigos. Te agradezco. Y bueno, y la semana que viene vamos a continuar. No decaigan. Que no decaiga, exactamente. Un abrazo grande y gracias, gracias.